a dejar a nuestra hermana Reina con nosotros. Bien, que el Señor les bendiga. Bienvenido al hermano que va entrando. Llegó a tiempo, ¿verdad?, para escuchar la palabra del Señor. Bien, como ya se había anunciado el sábado pasado, pues hermano Mario dio el nombre del mensaje y vamos a hablar de ese personaje que todos conocemos, el libro de Job, un hombre que a pesar de todas sus buenas obras que él hacía, él oraba por sus hijos y todo, él hacía fiestas y todas las cosas que hacía enfocado a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Aún así, pues cayó en una prueba muy grande de parte de Dios. Y él tenía muchas preguntas que decirle al Señor, como también nosotros muchas veces tenemos ese montón de preguntas hacia Dios, que son las que vamos a estudiar hoy en la noche. Nos vamos a poner en pie, vamos a abrir en sus Biblias el libro de Job y se van a ir al capítulo 16 del libro de Job. Y vamos a leer del 1 al 8. 16, libro de Job, capítulo 16, del 1 al 8. ¿Amén? Amén. Lo leemos con permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Únase conmigo y léalo también. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os adelantaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos la gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por los que estamos acá reunidos para escuchar de ti, Señor, para alabar y bendecir tu santo nombre. Agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das a cada momento. Señor, nos quedamos en tus manos. Suplico, Padre, que mi boca sea usada para que yo pueda predicar tu palabra, Señor, y que pueda llevar ese mensaje que tú quieres a tu pueblo, Señor. Úsame, Padre Celestial, perdona mis pecados, Señor, límpiame con tu sangre bendita, y que cuando salgamos de este lugar, Señor, no salgamos igual que como entramos. Padre, quédate con nosotros en lo que falta de esto, de esta predicación y de lo que falta de este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como cristianos, hermanos, muchas veces nosotros pues tenemos muchas preguntas, y anoche que estábamos en la vigilia, lo que fuimos a la vigilia del tabernáculo, pensaba yo que el mensaje, había una pregunta ahí que se me quedó en la cabeza, y que por qué el hermano que llegó, el que está preso y que tiene tantos años de condena, ¿por qué sigue en la cárcel? Si es un hombre que usted puede ver en su forma de expresarse. Estaba ahora hablando con algunas personas que fueran amigos de él, una compañera mía, y me decía que era un hombre muy bueno, que él era muy dadivoso, muy colaborador, y que ahora él predica en los penales, predica ahí adentro, y que tiene una iglesia muy grande. Y decía yo, ¿por qué el Señor lo tiene ahí? ¿Por qué no lo saca? Al igual que muchas veces cuando veo personas en la calle, yo creo que no somos los únicos, cuando veo ancianos en la calle, veo una ancianita que llega allí a la gasolinera y la veo que anda toda encorvadita, que su cabeza casi le da a las rodillas, y la veo caminando y ahí está pidiendo, y le pregunta a uno, ¿y tiene familia? Dice no. Esas son las cosas que nosotros nos preguntamos: ¿por qué Dios permite que estas personas sufran tanto? ¿Por qué permite Dios que los niños tan chiquititos, usted va a los hospitales y los ve con oxígeno, sufriendo de insuficiencia renal, de un cáncer terminal? Y esas preguntas se nos vienen acá a nosotros a la cabeza, ¿no? Como seres humanos eso es normal.
El ser humano ha sido diseñado para poder explorar y tener control de las situaciones en las que está. Y cuando nosotros no tenemos control de las situaciones en las que estamos, entonces nos volvemos ansiosos y comenzamos a tener ataques de ansiedad. En el colegio yo manejo la enfermería y me parece tan común que niñitas de 7º grado y 8º grado padezcan ataques de ansiedad. Los maestros que no conocen de eso llegan angustiados, dicen, mira, la niña se está muriendo. Digo, no tiene nada, déjela ahí que le va a pasar. Ataques de ansiedad, jovencitos que están chiquitos y ya están teniendo ataques de ansiedad porque no pueden controlar la situación. Entonces nosotros como seres humanos es normal que tengamos tantas dudas. Es normal que pensemos que ¿por qué sufren los niños? ¿Será que Dios es malo? ¿Será que hay gente que cuestiona eso? Nosotros los que hemos conocido al Señor y somos hijos de Él, sabemos que Dios no es así, que es un Dios misericordioso, pero la gente de fuera no entiende esas cosas. Leía hace unos días, cuando estaba preparando este mensaje, a un hombre que él era un cristiano, iba a la iglesia y todo, y de repente las cosas le comenzaron a salir mal, y él se enoja tanto con Dios y murió enojado con Dios, porque al final él mismo se suicida, pensando en que Dios era alguien monstruoso que nunca hacía nada bueno para la humanidad. Muchas veces nosotros tenemos esas inquietudes, muchas preguntas surgen ahí, están ahí en nuestra cabeza. Imagínese Job que él era un hombre muy próspero, y además de eso no solamente era próspero, era un hombre que era acepto ante los ojos de Dios. Y aún así, Dios permitió que Satanás lo probara. Pero si se fija en el libro de Job, los que lo hemos leído, Dios tenía control de lo que estaba haciendo. Porque le dice a Satanás que él puede tocar todo lo material, pero no puede tocar el cuerpo, el alma de Job. Dios siempre está en control de las cosas. El problema es que nosotros queremos que Dios actúe como nosotros actuamos. Y Dios, hermanos, Él tiene una soberanía divina. No podemos entender muchas veces los preceptos de Dios. Lo que sí podemos hacer es entender, tener paciencia. Así como decía el hermano en la predicación. Decía, hermano, nosotros hablamos mucho de paciencia, pero téngale paciencia a Dios. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta. Fíjense que todas las angustias que Job pasó, en todas esas vinieron ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a tener un problema? Cuando usted pierde su trabajo, cuando usted comienza a tener una enfermedad terminal, los primeros días su familia va a estar ahí, los amigos van a estar ahí. Luego, poquito a poco, los amigos se van retirando. Y si llegan solamente a inculparlo. Recuerdo que cuando mi papá cayó grave, unos amigos de él llegaron y dijeron, como los amigos de Job, que mi papá estaba pagando algo de lo que él había hecho. Y nosotros no conocemos también qué fue lo que pasó, si Dios tuvo un juicio o Dios simplemente quiso darle una prueba a mi padre, no sabemos eso. Pero los amigos no están para eso, o sea, la gente de afuera no está para eso. Nosotros no podemos juzgar a una persona solo porque está pasando una tribulación. No podemos hacer eso. Tenemos que aprender a que Dios tiene sus designios y nosotros no podemos hacer nada. Muchas preguntas, como las que ya les dije, vienen a nuestra cabeza. ¿Por qué ese hombre sigue preso? ¿Por qué no sanaste a mi hermano de su enfermedad y murió? ¿O por qué permitiste que mi hermano muriera? Cosas así como esas vienen a nuestra cabeza cuando entramos en tribulación. Pero, ¿sabes? ¿Se recuerda usted de Pablo? ¿Cuántas veces él decía que le había pedido al Señor que le quitara la tribulación? Y el Señor le había dicho, ¿qué? Bástate mi gracia. Tenemos que aprender a confiar en Dios y aprender a hacer las cosas como Él dice. Hay dos palabras claves en el mensaje de hoy, la prueba y el juicio. Para que ustedes entiendan, la prueba se puede significar dos cosas. Puede ser una tentación, como cuando Jesús fue llevado al desierto. Él estaba teniendo una prueba, Satanás lo estaba tentando, ¿ya? O la prueba también puede ser algo que Dios quiera que nosotros hagamos y nos esté
dando un examen, nos está pasando un examen el Señor cuando nos tenemos una prueba. Él dice, bueno, yo quiero examinarte, yo quiero saber en realidad qué tanto tú me amas, yo quiero saber en realidad qué tanto tú estás haciendo por mí. Ahora, te voy a pasar un examen. No es que estés haciendo nada malo, estás bien ante los ojos míos, yo te amo mucho, pero necesito pasarte un examencito, necesito saber qué tanto en realidad tú estás haciendo por mí, qué tanto tienes en tu corazón por mí. Esa sería la prueba. Si hablamos sobre pruebas, Job estaba pasando una prueba. Él tenía una prueba porque Dios estaba probando la fidelidad de Job. Y muchas veces Dios prueba en nosotros la fidelidad que tenemos. Y no es que nosotros hayamos hecho algo que a Dios no le agradó, sino que simplemente estamos en prueba. La otra palabra es juicio. Ahora, ¿qué es el juicio? El juicio de Dios es cuando, como dice el hermano Toby, nos pasa la factura. Y a veces yo le explicaba a mi mamá ahora y ella decía que las personas que están cometiendo una falta ante los ojos de Dios no pueden recibir bendiciones. Y yo le decía a ella, no mamá, no es así. Dios lo va a dejar a usted, hermano. Él lo va a dejar. Él nos ha dado a nosotros libre albedrío. Y va a proteger su familia, aunque usted esté cometiendo un pecado. Y va a seguir cuidando a sus hijos, aunque usted esté cometiendo un pecado. Le va a seguir dando comida, aunque usted esté cometiendo un pecado. Le va a seguir dando una casa donde vivir, aunque usted no esté agradándolo a Él. Pero ¿sabe qué? Lo está dejando. Pero sooner or later, como se dice en inglés, se va a pasar la factura. Y ese es el juicio. Y ese es el juicio divino. Nosotros algunas veces hacemos las cosas repetidamente y nos acostumbramos a vivir en eso y creemos que ya es parte de nuestra naturaleza. Muchas veces, por ejemplo, los jóvenes se acostumbran tanto a ver esas cosas indecentes en la computadora que de repente piensan que eso es parte del diario vivir y que nadie les va a decir nada, como de todos modos lo hacen cuando los papás no están. Entonces nadie los está mirando. Es cierto, un adulto no los está mirando, pero ¿y Dios deja de mirarlo algún día? Dios nunca deja de verlo. Él siempre está ahí, gracias a Cristo. Él siempre está ahí mirando lo que nosotros hacemos. O cuando nosotros nos vamos para el trabajo y queremos andar haciendo allá las cosas que nos agrada la carne, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros decimos, bueno, los hermanos en la iglesia no me están mirando. Si mis compañeros me invitan a un baile, a una fiesta, todos modos ahí no van a ver hermanos, los hermanos no llegan a las fiestas. Entonces me voy, ¿verdad? Porque de todos modos no me están viendo los hermanos, pero Dios me está mirando. Y entonces, tarde o temprano, el juicio de Dios va a llegar a mi vida. Y es donde nosotros comenzamos a preguntarnos las cosas que nos suceden, ¿por qué no suceden? Nosotros no paramos de comer. Mire cómo estamos de gorditos. Y usted sabe que la obesidad, el comer no sanamente, el no comer vegetales, frutas y todo lo que los médicos y la ciencia ha estudiado, eso nos va a llevar a la larga a tener problemas de salud. Vamos a padecer de hipertensión, vamos a padecer de problemas al corazón, porque no nos hemos alimentado correctamente. Y entonces, ¿por qué le vamos a echar la culpa a Dios si yo tengo un cáncer de colon? Si no he parado de comer pupusas, si no he parado de comer pollo frito, ¿y qué va a hacer al final? Al final voy a tener algo en mi estómago, tengo úlceras y estoy al gran dolor. Ay, Señor, ¿por qué me diste ese dolor? Pero si el Señor no se lo dio, si usted mismo se lo buscó. Si muchas veces tenemos enfermedades que nosotros mismos no las buscamos y tendemos a culpar a Dios de todo lo que nos pasa a nosotros. O decir, los ojos de Dios se apartaron de mí. No, los ojos suyos no se apartan de la comida. Y entonces, por eso es que no se mejora. Padece de alergias, porque todos padecemos de alergias. En la mañana usted amanece con rinitis, ¿verdad? Rinitis es ese estornudo y estornudo cuando se expone al aire, al sol, sí, y al piso helado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para evitar la rinitis? Pues ponerme sandalias a levantarme primero.
Antes de exponerme al sol, pues tengo que ponerme una gorra, unos lentes. Antes de ir al aire, el primer aire de la mañana, pues me tengo que cubrir hasta que mi cuerpo se adapte al ambiente y entonces ya no voy a tener estornudos en la mañana. Pero ¿qué pasa? No hago caso, comienzo, voy, en la mañana, luego me comienza con una alergia simple, después se me vuelve una gripa y luego se me convierte en bronquitis y termino en neumonía allá en el hospital, no sé qué. Entonces muchas cosas nosotros queremos hallarle sentido a Dios, pero no podemos porque nosotros no tenemos la naturaleza divina. Nosotros somos humanos y Dios no, Él es divino. Él es Dios, Él es soberano, Él hace con su gente lo que Él dice, lo que Él quiere y al tiempo que Él quiere. Esa es otra cosa, no logramos encajar en el tiempo de Dios, queremos todo y para ayer, todo es rápido. Es que yo quiero graduarme ya, y los jóvenes están ansiosos, ¿verdad?, por graduar. Desde el año escolar, por más que usted se afane, por más que se apure, igual va a ser, el tiempo va a ser el mismo para todos, en El Salvador. Tal vez en otros países ya desarrollados, como Estados Unidos, los jóvenes deciden cuándo graduarse. Mi hijo no debería estar graduando este año, pero él ha decidido graduarse este año, lleva la carga más pesada y todo lo que quiera, pero allá es diferente, nosotros no. Inclusive el área de los colegios bilingües, como el que yo trabajo, igual, o sea, hay un horario, hay un año escolar que inicia en junio y termina en agosto. Inicia en agosto y termina en junio. No podemos moverlo, no le podemos decir al estudiante de décimo, ¿te querés graduar este año? No podemos hacer eso porque ya está establecido. El tiempo del humano es diferente al tiempo de Dios. Fíjense cuánto tiempo espera Job. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, cuando antes yo me preguntaba por qué Dios permitió que Job llegara hasta donde tanto tiempo que pasó, ¿verdad?, con la lepra. Y todas las cosas que él perdió, ¿por qué Dios permitió que Satanás llegara tanto? Pero si usted lee el final del libro, se va a dar cuenta que Dios tenía un propósito y era bien definido el propósito que él tenía. Primero era deshacerse de todas aquellas personas que estaban incomodando la comunicación de Job para con Dios. Y una de esas era la esposa. Los otros eran los amigos. Y Dios se encargó de ellos. Se encargó de la mujer de Job también. Entonces, Dios en sus promesas nos dice a nosotros que nuestros enemigos serán derrotados. Pero nosotros queremos que ya el enemigo sea derrotado ya. Que si este niño me miró mal, ¿y por qué no le mandas un rayo, Señor, a este niño? Si tú eres poderoso, si Dios es tan grande, ¿por qué no lo hace que él caiga de un solo, verdad? Y eso es lo que esperamos, estoy hablando de la dimensión infantil, pero póngase a pensar en la dimensión de nosotros, los adultos. ¿Sí? Porque los niños también tienen ese tipo de pensamiento. Claro, el niño, por su naturaleza, él es muy, por su inocencia que tiene, para él tener un pensamiento de esa naturaleza, de querer que un amiguito se muera, le pasa rápido y comienza a sentir ese remordimiento. Porque está hecho para eso. Dios lo diseñó a los niños para que puedan crecer con una inocencia dentro. Y el niño al momentito dice, ay no, yo le decía la muerte a mi mamá o le decía la muerte a mi compañero, Dios me va a castigar por eso. Pero los adultos no somos así, porque nosotros guardamos raíces de amargura dentro de nosotros. Nosotros no nos quedamos solo con eso. Esa raíz de amargura de que quiero que a este hombre le pase algo, ahí anda dentro de mí. Y cada vez que lo veo, digo, y el Señor no ha hecho nada para que este se muera o haga algo, le pase, que tenga una enfermedad. Esos son los pensamientos de nosotros. ¿Y sabe qué? Cuando le pasa de verdad algo a esa persona, decimos, el poder de Dios se manifestó ahí. ¿Y será que Dios quiere que nosotros tengamos ese tipo de pensamiento? ¿Será que Dios quiere en realidad que nosotros deseemos el mal para el hermano? Cuando le dice, amaos los unos a los otros. Y no dice solo los que van a la iglesia del Tabernáculo Bíblico Bautista. Y no dice solo los que se congregan en la iglesia del hermano Alfredo, que estando las dos iglesias representadas, y no conozco la iglesia
donde se congrega la hermana Rosita. Pero Dios no dice eso, Él no menciona nombres. Él dice amados los unos a los otros. ¿Como qué dice? Como yo los he amado. Porque Él nos amó a nosotros primero y nosotros tenemos que amar a los demás, no importa. No importa si ellos hacen bien o hacen mal para con nosotros. La naturaleza del humano es así, hacerse daño entre unos a otros. Y lo hemos visto a través de la Biblia. Y lo hemos visto a través de nuestra vivencia, los que ya somos adultos. Cómo entre nosotros mismos nos hacemos daño. Y dentro de las iglesias, ¿sabe qué, hermano? Lo peor es que este cáncer de odiarse y de sentir, de querer el daño ajeno, ya traspasó también las iglesias. Y ahora dentro de los hermanos, lo que al inicio, cuando usted se convirtió al Señor, aquel primer amor que usted estaba amando hasta el poste de la iglesia, ¿verdad? Porque era su primer amor. Usted llegaba y quería venir a estar a la par de ese poste, a esa silla, porque quería estar dentro de la iglesia, porque era su primer amor. Hasta esos hermanos. Hemos llegado ahora a tener conflictos entre nosotros y comenzamos a decir, es que fíjate que la hermana, mire, ella llega tarde a servir, a ponernos el mal entre nosotros, a querer que el pastor castigue al hermano, quítele el ministerio. Vea qué hace. Y comenzamos a odiarnos entre nosotros mismos, a decir, ¿y por qué la hermana tiene tantos privilegios? Si ella solo viene a dar clases de inglés, ella no es ni siquiera aquí miembro de la iglesia. Ella es como una maestra. Ven, entre nosotros mismos los hermanos nos estamos queriendo hacer daño. Y es por eso que no entendemos la naturaleza de Dios. Y es por eso que preguntamos que lo que Dios tiene para nosotros como humanos no tiene sentido lo que Él hace. No tiene sentido lo que Él hace. Porque no queremos entender la naturaleza de Dios. Pero una vez nosotros entendamos que tenemos que alabar a Dios, no importa en la adversidad, no importa en esos momentos en que usted se siente que no quiere nada con Dios. Mire, he visto llorar a un hombre, a un siervo de Dios, y créanme lo que cada vez que me acuerdo, mi corazón se me hace así chiquito, porque mi cuñado, que ahora está en Estados Unidos, desde que se convirtió al Señor fue algo raro para él. Él tomaba, él fumaba y se iba a fiestas los fines de semana con sus amigos. Nosotros como familia pues pensábamos que no era la persona idónea para mi hermano. Por su carácter y por su forma de ser. De repente un día que íbamos al tabernáculo, se le paró y se convirtió al Señor. El siguiente día usted tenía a ese hombre inscribiéndose en el colegio de teología. Y todos diciéndole, tenga paciencia, si usted se acaba de convertir, nadie lo detuvo. Se fue al colegio de teología. A los 2 años me estaba diciendo a mí que le ayudara a abrir una misión. Y ahí nos vamos nosotros, que mi hermana y yo fue la que inventamos que tenía que ser cerca de donde estaba mi mamá porque no queríamos sufrir las penalidades de ser la esposa de un misionero o la cuñada de un hombre que quería emprender algo para Dios que no, para mí no tenía sentido. Pero nos fuimos con él todos los fines de semana, hermano, por 5 años. Viajamos a San Luis Talpa. Nos íbamos el viernes en la mañana y regresábamos hasta el domingo ya tarde. Dejábamos cualquier cosa. No había nada que nos detuviera a nosotros para irnos para allá. A las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, algunas veces yo estaba haciendo plátanos, frijoles fritos, para irle a dejar a los hermanos porque teníamos desayuno en la mañana. Allá donde mi mamá. Y en realidad íbamos solo a dormir donde mi mami, porque pasábamos todo el día ocupadas en la misión. Y así fue por 5 años. Un día veníamos de allá de la misión y ya los que nos conocen saben qué pasó. Yo me quedé dándole consejería a una hermana porque manejábamos los dos, llevábamos el carro los dos. Y ellos se vinieron antes. Y cuando yo estaba allá, me llama mi cuñada y me dice, véngase porque hemos tenido un accidente. En mi cabeza era un accidente, un choque que nadie ha pasado.
Cuando llego al lugar, yo estaba impactada a ver el carro de mi cuñado. El carro donde ellos iban era un sándwich así, había quedado así. Cuando vi el carro, era un impacto tremendo. Yo no sabía qué hacer, iba con Kelvin. La verdad es que no me acuerdo, hasta la fecha no sé por qué. Sí andaba con Kelvin, pero no sé qué hice con Kelvin, porque en ese momento su cabeza comienza a pensar un montón de cosas. Y bueno, para hacérselas cortas, mi hermana estaba en terapia intensiva, mis sobrinos, el que era chiquitito se lo llevaron al Bloom, mis sobrinos tenían cortes en su cara, desfigurada totalmente la cara. Mi sobrina, una de ellas se había roto el cráneo así, se le veía la masa encefálica. La única que estaba más sana era la mayorcita. Y mi cuñado tenía fracturas, tenía 4 costillas quebradas, pero él estaba parado. Él no quiso que lo llevaran a ningún hospital. Luego yo, en el camino, cuando venía aquí por el Monumento a la Paz, se me ocurrió llamar a Mario. Y llamé a Mario y no sé ni qué le dije, pero la cuestión es que cuando llegué al Rosales, encontré que mi hermana estaba, bueno, que decían que no sabían si ella iba a vivir o qué. Mi cuñado ahí estaba y me dijo, váyase para el Bloom, porque el niño chiquito se le van para allá y no puede estar él solo. Llegué al Bloom y ver a mi sobrino en una condición tremenda, cortaduras y su cara totalmente desfigurada. Pero lo que le quiero decir, que cuando Dios hace las cosas, para nosotros a veces no tiene sentido. Como a las horas que ya había pasado, que Hilda estaba, ya la estaban tratando, mi hermana, mi cuñado llegó al Bloom. Y yo vi a ese hombre, miren, era tremendo. Había un montón de gente ahí, de gente cristiana que se acercaron a orar con nosotros. Porque si ustedes hubieran visto a él, había puesto su cabeza tirada al piso. Y gritaba, hermano. Gritaba y le decía al Señor, ¿por qué? Si venía de predicar tu palabra. Era una escena conmovedora. Mucha gente de la que estaba ahí se acercó, oró con nosotros, le dieron palabras de consuelo. No había cosa que a él lo consolara, la verdad. Había visto que su hijo estaba prácticamente un monstruo. La gente tenía hasta miedo verlo, a mi sobrino, porque eran tantas las cortaduras que tenía en su rostro, que eran aberturas grandes así. Él todavía tiene secuelas de ese accidente. Y luego, después de que él se tranquilizó, ¿sabe qué? Le entró una cosa rara a él. No era que no quería nada con Dios, porque él me dijo, bueno, este tiempo, váyase usted a la misión, yo no puedo. Tengo que cuidar a mi esposa, tengo que estar pendiente de ella en el hospital, estuvo casi 6 meses ingresada ella. Y los niños y todo eso, y tenía razón, vaya usted, váyase, encárguese de la iglesia. Y yo sola estuve yendo allá, predicando los miércoles que teníamos el estudio bíblico. De repente se iban para Estados Unidos ellos. Se fueron por allá, se estuvieron un tiempo, no les gustó, se vinieron de regreso. Pero en el corazón de mi cuñado, nunca más tuvo paz acá, en El Salvador. Él ya no quería. Él entregó la misión y dijo que no, que él ya no quería seguir. Pero no era que no quería seguir en los caminos del Señor, sino que solamente que la idea de ir a Estados Unidos se le fue pegando y se le fue pegando, hasta que un día decidieron ellos vender todo, tenían una librería, y irse a vivir a Estados Unidos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hace poco, hace unos días, vimos unas fotos en Facebook, donde a mi cuñado le están poniendo su capa de pastor, donde mi hermana está tan contenta con la casa pastoral, una casa bellísima, grande, con espacio para todos, incluyendo a mi hijo que está con ella. Y estaba chateando con Osvaldo y me decía, ahora entiendo por qué Dios hizo lo que hizo con mi familia. ¿Se dan cuenta? Nosotros, los seres humanos, no entendemos, hermano.
Nuestra naturaleza es muy pecaminosa como para poder entender qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en esa prueba que nos está dando. En esa prueba que nos está dando, el Señor nos está diciendo, bástate mi gracia, espera en Dios, como decía el hermano. Vas a tener resultados, hombre. Pero ¿sabe qué? Vamos a tener resultados solamente, primero, si acatamos la voluntad de Dios y en vez de preguntarle a Dios ¿por qué?, le preguntamos ¿para qué? Si nosotros dejamos de quejarnos, porque nos quejamos mucho, nos quejamos demasiado con el Señor. Si nosotros dejamos de quejarnos, si nos callamos, cuando oramos, nos callamos para escuchar la voz de Dios, porque no lo dejamos hablar al Señor. Señor, quiero, dame, y mira, Señor, haz esto, haz lo otro, y a veces hasta oramos para que el enemigo sea vencido, ¿verdad? Pero no escuchamos la voz de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos que aprender a comprender a Dios. Y para finalizar, váyase a Job 42, para que vea lo que dijo Job, después de que había pasado todas las pruebas que él había pasado. 42, el 4. Y esto, ¿sabe qué? Me recuerda también, es chistoso porque hay personas como Mario, como el pastor de la iglesia de mi mamá, que no hay un mensaje que no mencionen a mi papá. Y yo creo que no ha habido un día desde el día en que mi papá murió que no lo mencione. Pero este versículo, él me lo dijo 3 días después de haber salido del Hospital Rosales, cuando le pusieron el primer yodo. El yodo radiactivo es contaminado, es tan dañino para el ser humano, que si no tiene olores, un coloro y todo, pero yo no puedo estar cerca de una persona que ha tenido yodo. A mi papá no le hacía daño porque él tenía su tiroides mala. Entonces el yodo llega y destruye la tiroides. Y fue uno de los tratamientos que se dieron en la bomba de Hiroshima, cuando descubrieron que toda la gente de esa zona, los que padecían de tiroides, se habían sanado. Entonces de ahí comenzaron los científicos a investigar y llegaron a la conclusión que la tiroides era destruida por el yodo radiactivo. Entonces las personas que tienen cáncer de tiroides utilizan yodo para poderles quemar eso. A ellos no les hace daño, pero a la gente que está alrededor sí. Entonces en esos lugares donde aplican yodo radiactivo, les ponen plomo a las paredes y no puede nadie acercarse. Entonces mi papá salía a cierta distancia a traer su comida. Se la dejaban allá a las enfermeras, le tocaban una campanita y él tenía que esperar cierto tiempo para retirarse, que la enfermera se hubiera ido para él traer su comida y volverse a encerrar a su cuarto. Por 3 días estuvo así. Cuando él salió de ahí, que lo fuimos a traer, que solo yo podía tocarlo, ¿verdad? Y no era porque no estaba expuesta, sino que alguien tenía que hacerlo, que mi papá quedó inválido de su enfermedad. Él me dijo este versículo. En capítulo 4. El 5, perdón. 42. 42, 5. Job, siempre el libro de Job. Y mire lo que dice. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces, hermano, cuando nosotros estamos pasando una prueba, no entendemos la dimensión de Dios. Pero ¿saben lo que quiere Dios? Es esto mismo. Es que nosotros dejemos de estar hablando tanto y que conozcamos en realidad quién es Él. Que investiguemos en realidad quién es Él. Y cuando ya nosotros nos demos cuenta, vamos a poder decir, como decía Job, de oídas te había oído. Alguien me había dicho que tú existías, mas ahora mis ojos te pueden ver. Ahora sí conozco quién eres tú. Antes no te conocía. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a conocer su naturaleza. Y cuando nosotros aprendamos eso, entonces vamos a poder entender por qué Dios está haciendo lo que está haciendo en la vida de nosotros y en la vida de los que están alrededor nuestro y que amamos tanto. ¿Verdad que sí? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por este mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte, Señor, más de cerca. A poder usar nuestros ojos para verte y poder tener un encuentro personal contigo, Señor.
y poder aprender de todas esas cosas que para nosotros los humanos son incógnitas, pero para ti tienen una respuesta. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos das. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana.